Mi nombre es José Pereiras, soy gerente técnico de SolidWorks. ¿Qué agenda tenemos hoy? La agenda que tenemos es punto 1, retos y tendencias de la industria. Vamos a ver en forma, siempre me gusta comenzar con para qué estamos acá y para qué estos webinars de SolidWorks Simulation y cómo van a impactar en su día a día, en sus empresas, en sus resultados. Hablando de resultados, el punto 2 es algo que hasta ahora nunca traté y que muchas veces me preguntan, ok, hacemos diferentes simulaciones, atacamos distintos aspectos de la industria, pero hay siempre una pregunta recurrente que es, bueno, ¿y qué pasa con los resultados? ¿Cuán buenos son? ¿Cómo puedo confiar en que estos gráficos de colores que estamos teniendo representan en forma precisa mi caso, ¿no? Entonces vamos a discutir un poquito de los resultados. El punto 3 vamos a ver un caso real de maquinaria, ¿sí? En el cual es un caso muy cercano, trabajo un cliente y trabajamos muy codo a codo, entonces me gustaría mostrar cómo ellos van avanzando y los éxitos que van teniendo en el uso de las herramientas y en sus productos principalmente. Y finalmente vamos a ver un poco de conclusiones y hay preguntas y respuestas para todos. Bien, ¿qué 4 desafíos tenemos hoy en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en lo que se refiere a la validación de nuestros productos y al producto en general? Primero, costos. Siempre enfocado en todo lo que es la validación del producto, ¿sí? En costos podemos enumerar primero prototipos físicos. O sea, una de las razones por las cuales estamos acá hoy es tratar de reducir, minimizar o evitar la generación de prototipos físicos. ¿Para qué? Para ensayos, ¿sí? Sabemos que son costosos y bueno, las herramientas de simulación van a atacar a eso. La prueba y el error es algo que también veo muy usualmente en el día a día, diferentes ensayos, diferentes impresiones 3D o generación de prototipos a plena escala con la consecuente corrección, y eso también lleva tiempo. Y finalmente, el impacto en la calidad del producto. Innovación es hoy un concepto que lo estoy escuchando mucho y muchas veces no sé si lo tenemos muy claro todos, a dónde apuntamos con innovación. Innovación, primero que nada, tecnología. Cuando hablamos de innovación tenemos que incorporar tecnología. Tecnología a nuestros productos y a nuestros procesos. ¿Para qué? Para generar nuevos productos y así poder, en definitiva, ser más competentes, ¿no? Entrar con nuestros competidores de una mejor posición. En tercer caso tenemos tendencias. Ahí hablamos de mercados. Los mercados hoy cada vez son más rápidos. Ya el producto que antes podía estar durante un cierto tiempo en nuestras góndolas o exhibiendo ese producto, hoy ya no es algo que podemos tenerlo por ese mismo periodo, sino que necesitamos reducir ese tiempo y acomodarnos al mercado. ¿Para qué? Para apuntar a la demanda y en definitiva a lo que es también, igual que la innovación, competencia. Y finalmente, los famosos flujos de trabajo en nuestra compañía, ¿sí? Que muchas veces trabajamos así durante años y lo que vemos es grupos de trabajo, específicamente los grupos de trabajo, por ejemplo, de diseño con los grupos de trabajo de cálculo o de validación. Son muchas veces entidades independientes y eso ya no debe pasar, ¿no? Con la tecnología de hoy la idea es producir sinergia, atacar los cuellos de botella que se producen en el flujo, en los tiempos de entrega, y finalmente también ser mucho más proactivos
que reactivos en lo que refiere a cambios de diseño. En el diseño de antes y de hoy. Esto ya lo di en un webinar pasado, me gusta mostrarlo porque son fotos que son viejas pero son actuales en el proceso. Hay un proceso desintegrado, ¿sí? Como dije, el equipo de diseño y validación no están trabajando en la misma herramienta. Hoy por hoy, SolidWorks Simulation, SolidWorks CAD están basados en la misma herramienta, la misma solución. No hay necesidad ninguna de estar exportando archivos, por lo cual el proceso es perfectamente integrado. Entonces, la integración total CAD-CAE. CAD es diseño asistido por computadora, CAE ingeniería asistida por computadora, permite la optimización del diseño y el desarrollo de casos del mundo real. Y ahora vamos a ver ese mundo real. Entonces, ¿cuál es el foco principal de una herramienta de simulación en general? Y específicamente de SolidWorks Simulation, que si nosotros tenemos un flujo de trabajo en el cual comenzamos por un concepto del proyecto, después hacemos un diseño mecánico, eléctrico, etc. Luego de ese diseño vamos a la validación y finalmente a operaciones y producción. Eso claramente es un flujo de trabajo serial. La idea de incorporar tecnología, de incorporar innovación es muy simple, es producir que ese flujo de trabajo serial se convierta en un flujo de trabajo paralelo, con lo cual logramos un ahorro en dinero y en tiempos también, ¿sí? Y ahora comencemos con algo que yo les decía, es la primera vez que lo doy en un webinar y justamente es porque muchas veces me los preguntan los clientes. La pregunta es, ¿cómo aseguramos la precisión de los resultados en SolidWorks Simulation? Antes de comenzar, en definitiva, a ver todo esto, me gustaría trabajar con este tema. Lo que están viendo en pantalla es a la izquierda, y ahora lo voy a mostrar, dentro de SolidWorks, en la ayuda, está todos los que son los procesos de validación y los ejemplos de validación. Hoy voy a tomar un ejemplo, uno solo de los tantísimos que existen, que es para ver cuán preciso es SolidWorks Simulation. En este caso voy a tomar una viga simple, la cual tiene 4 condiciones de apoyo, una empotrado, otra doblemente empotrado, la tercera articulado y la cuarta empotrado articulado. Entonces lo que tenemos aquí a la derecha y arriba es la fórmula exacta para esa viga. Esa fórmula exacta la pueden encontrar en esta referencia, este libro de Robert Blevins, Formula for Natural Frequency and Mode Shape, donde aquí da todo el formuleo matemático para obtener los resultados. Entonces, aquí me gustaría ir a SolidWorks y mostrarles, ok, ¿dónde está esto? Esto tanto es para los que se inician en SolidWorks Simulation, para los que ya tienen unos cuantos años y posiblemente nunca lo hayan visto. Verdaderamente es una habilidad y es más que una habilidad, es un material muy rico para los que estamos trabajando en Simulation todos los días. Entonces, si vamos aquí al Help de SolidWorks en Simulation, fíjense que acá tenemos, vamos a hacer un zoom acá, Validation. Y acá tenemos en Validation todos los, básicamente casi que es el departamento de calidad de Simulation que trabaja en estos documentos. Dentro de estos documentos tenemos problema de verificación, NAFEMS Benchmark. ¿Qué es NAFEMS? Es National Agency for Finding Element Method Standard. Es una agencia totalmente independiente de SolidWorks que si ustedes las buscan en internet, aglutina diferentes tipos de software y ellos lo que hacen es lanzar al mercado problemas analíticos específicos para contrastar las herramientas. Esto es lo que voy a mostrar. También quiero mencionar que tenemos dentro del HELP hay un libro Introduction to Simulation y Theoretical Manual, o manual teórico. Estos son 2 libros de simulación que fueron incorporados no hace mucho y se los recomiendo para ustedes para que lo lean. Entonces, vamos a los benchmarks o a los ejercicios de trabajo de validación. Este benchmark, que está aquí,
Fíjense, para diferentes casos, por ejemplo, para problemas estáticos, tienen todos estos casos. Yo hoy, como es el tema de maquinaria, y así estaba enunciado en nuestro webinar, me voy a concentrar en el caso de frecuencias. Pero aquí tienen todos los casos no lineal, térmicos, etc. Entonces, si uno pica aquí sobre un caso en especial, en este caso que yo estoy mostrando hoy, un caso particular de los tantos que existen, no solamente me va a mostrar todas las características del caso, sino que también voy a tener aquí un link que me va a llevar al ejercicio. Si yo abro ese link en SolidWorks, voy a tener que va a abrir este caso, y lo que tiene de bueno que no solamente trae la geometría, sino que también trae el caso resuelto. Es decir, hoy no es el caso central lo estoy mostrando simplemente para que vean cómo es su resolución y qué impacto tiene. Solamente tienen que correr ahí y ya le va a resolver el ejercicio. Obviamente es un caso teórico, es un caso muy, muy simple, pero lo que me gusta mostrar aquí es la precisión y lo que hace el departamento de calidad de SolidWorks Simulation. Lo que vemos acá es en frecuencias, por ejemplo, todo lo que son los valores de frecuencia que luego van a ser comparados con el caso analítico. Nuevamente, acá no estoy concentrado en explicar específicamente los resultados, ahora lo voy a explicar en un caso real más complejo. Lo que quiero mencionar acá, que por ejemplo, este número que aparece acá de frecuencia natural, 14.4, si nosotros volvemos a nuestro slide, vemos la comparativa, ¿no? Entonces, ese 14.4 que veíamos hace un rato, es este valor que está aquí. Este es el que da SolidWorks Simulation. En la teoría lo que vamos a tener es 14.396. ¿Qué diferencia tenemos de error? Ahí tenemos un 0.03%. Entonces, para todos los casos que vimos aquí, todos los casos de análisis, vemos que el promedio de error es un 0.4%. En ingeniería, como ustedes sabrán o estarán habituados, hablar de un error del 0.4% es precisión absoluta, ¿no? Teniendo en cuenta que en ingeniería en general estamos hablando de errores del 5%, son aceptables. Entonces, ese 0.4% absolutamente estamos hablando del tercer cuarto decimal, que en definitiva la incertidumbre del material va a superar mucho más, o el input que nosotros le pongamos al software va a superar esa incertidumbre. Entonces, esto es algo que quería mencionar, el tema de NAFEMS. NAFEMS como entidad externa estamos validando contra ellos. Bien, yo veo que ahí me están haciendo preguntas, las voy a contestar al final, eso sí, les pido paciencia con las preguntas, así terminamos primero y después nos dedicamos a ello. Entonces, la amplia validación de las soluciones garantiza esta precisión que estamos hablando. Por supuesto que da para mucho más esto, ¿no? Cuando hablamos de precisión no es solamente que el software esté validado, sino después empezamos con los seteos, como la malla, convergencia de malla, posibilidad de adaptatividad, etcétera, etcétera. Eso posiblemente dará, en función de sus preguntas, dará para hacer otro webinar o para que esté más interesado en eso, estoy abierto a asistir específicamente en el tema de precisión de resultados. Bien, finalmente, vamos al caso central de hoy, que es un caso, como les decía, es un caso muy querido, porque estamos trabajando siempre codo a codo con ellos y con muchos más. Y este caso es un caso de una máquina para minería, y lo que queremos resolver aquí es el problema que se da, es un problema específico, es un ensayo de seguridad. Este es el techo de la máquina, lo que vemos a izquierda y arriba, y el ensayo consiste en simular la caída de una roca sobre ese techo. El ensayo es un pistón que se deja caer de 227 kilos a 5 metros de altura, y el objetivo es la seguridad del conductor. Entonces, veamos ahí
el ensayo. Bien, entonces, espero que hayan podido ver el video. ¿Se vio más o menos bien? Si me ponen ahí un... eh, no, alguno me pone si se vio el video de una forma, si lo pudieron ver. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata este video? En realidad el ensayo es simple porque es dejar caer un peso sobre la estructura, pero el fenómeno que se produce es complejo porque se producen deformaciones permanentes. Entonces, eh, vamos a ver esta simulación, pero realmente, como hablamos siempre del flujo de trabajo, esta simulación tiene que ser parte de un flujo. Y ese flujo es un CAD-CAE potenciado. ¿Qué significa CAD-CAE potenciado? Yo voy a salir del modelo, en este caso, después voy a pasar a la validación, y hoy no es el tema, pero por supuesto la idea final es la producción y la documentación de ese sector de máquina o de ese subensamble para su producción, con la seguridad que está comportando correspondiente a lo que está sucediendo en el ensayo, al mundo real. Entonces, ahora sí, me gustaría ir al caso en cuestión. Ok, entonces, lo que tenemos aquí es el techo con el cilindro que es de 227 kilos que lo estamos dejando caer. Entonces, ¿cuál es el primer ensayo? La pregunta es, bueno, ¿vamos directamente a simular el ensayo de este ensayo que es en realidad es un ensayo dinámico? No, yo lo que siempre sugiero es partir de un ensayo básico. El ensayo básico es, dentro de la herramienta de SolidWorks Simulation, ustedes van a ver una cantidad de análisis diferentes para realizar. Ahora vamos a ir al análisis dinámico, pero el que yo siempre sugiero es hacer primero un análisis estático. ¿Para qué? Para tener una noción de cómo se va a comportar mi estructura bajo ese sistema de cargas. Entonces, acá voy a darle OK. Ahí me va a generar mi árbol de simulación. Para este árbol de simulación voy a tener que determinar tres cosas. El material, por un lado, qué tipo de material entra en juego aquí. Por otro, las restricciones y por último, la carga. ¿Sí? Entonces, para el material como ven aquí, esta es la integración CAD-CAE. Yo estoy trabajando en mi sistema CAD, en mi diseño, y ahora para el material, lo único que tengo que hacer es definir el material. Yo ya lo tengo definido previamente, o sea, cada característica de cada componente, esta es una habilidad que me gusta muchísimo de SolidWorks Simulation, que es arrastrar y soltar todos los materiales. Esto se puede hacer con materiales, con cargas y restricciones. Es muy rápido porque es rápido y da seguridad en el trabajo. Como ven, desapareció el peso. ¿Por qué? Porque en este caso voy a hacer un análisis simple, estático. No me interesa el peso, lo voy a reemplazar por una carga. Punto 2, voy a poner las restricciones. En este caso voy a suponer que esto está perfectamente restringido a la otra parte de la máquina. Vamos a poner la carga. Para poner la carga, voy a decir, va a estar en este sector.
vamos a usar un sistema métrico, 227 kilos. Claro, acá muchos de ustedes podrán decir, pero José, no, en realidad esa carga es estática, lo que pasó ahí es un ensayo dinámico. Bueno, como yo le dije, primero es un análisis estático para ver el comportamiento, podemos mayorar esta carga por un cierto factor, etcétera, etcétera. Pero primero es este análisis que yo digo, siempre es bueno para entender el comportamiento inicial para ir pasando por los análisis más complejos luego. Vamos a darle OK. Vamos al mallado en este caso. Muchas veces el mallado es transparente. En este caso voy a usar una tecnología específica para este mallado, que es un mallado basado en curvatura. Este mallado basado en curvatura es un mallado inteligente que en función de la curvatura que tenemos en nuestro modelo, él va a ir ajustando los elementos a cada parte de la curvatura, a cada parte de ese modelo en sí. Entonces, si se fijan aquí, yo sin usar ningún concentrador de malla, nada por el estilo, ya tengo una malla muy razonable para toda mi estructura. Y esto también es gracias a la integración total que yo les decía. Hacer esto de un archivo importado sin tener una integración CAD-CAE puede costar mucho tiempo. Bueno, finalmente vamos a correr. Ahí estamos corriendo el análisis. Estoy viendo las preguntas, muchas gracias por las preguntas, ahora al final las vamos a responder. Y acá lo que tenemos ya como resultados. Entonces, si analizamos estos resultados, vamos a los desplazamientos específicamente, ¿sí? Si analizamos estos resultados de desplazamiento y hacemos una interrogación al modelo, vemos que los desplazamientos que logramos son 0,2 de milímetro, o sea, muy bajo, pero nuevamente, ¿por qué? Porque hicimos un análisis estático, todavía no se corresponde con el caso real. Vamos a un análisis un poquito más acercado al mundo real y más complejo. ¿Qué es? Es el análisis de frecuencia. Igual que yo hice para la viga hace un rato, ¿se acuerdan? Para la precisión de resultados, a mí ahora me interesa el análisis de frecuencia. ¿Para qué el análisis de frecuencia? Este es un análisis de frecuencias naturales. En definitiva, acá no estoy sometiendo mi estructura a ninguna carga en especial. Lo que estoy haciendo aquí es analizar a qué frecuencias de oscilación está vibrando esta estructura. Entonces, el primer modo va a oscilar alrededor de 21 Hz. ¿Qué significa eso? Que si mi impacto se acerca a esos 21 Hz, mi estructura va a dar grandes oscilaciones. En definitiva, voy a ir calculando los diferentes modos de resonancia. Nuevamente, esto es el paso previo, es como el análisis, yo diría, si uno quiere saber si la estructura va a romper o no, hace un análisis estático. Este es el análisis equivalente para un análisis previo para el estudio dinámico. Entonces, este es otro modo con otra forma de resonancia. Un resultado que me gusta mucho aquí es no solamente los valores de resonancia, sino también este tipo de respuesta, este tipo de ploteo, que es el mode number, el número de modos. Este número de modos lo que me dice es, modo por modo, cómo va creciendo la frecuencia natural. Entonces, rápidamente yo puedo saber acá que por ejemplo, entre 20 Hz y 100 Hz, voy a tener posibilidad de que esto dé una resonancia. Es decir, que en este caso es un impacto, es algo muy especial. Pero si tuviese, por ejemplo, que analizar cómo afecta el motor de mi máquina a todo lo que es mi estructura, también lo puedo hacer. Entonces, esto ya me da un approach muy bueno a mi resultado final. Entonces, esto es lo que son frecuencias naturales. Pasemos realmente ahora al estudio no lineal. El estudio no lineal, ahora estoy considerando el estudio del impacto. Como ven ahora, aparece mi gráfico, mi modelo del peso.
Entonces, en ese modelo del peso, lo que vemos acá, ya ahora, como estoy haciendo un análisis temporal, voy a hacer un análisis a lo largo del tiempo. Entonces, lo mismo que hice para el estudio estático, lo voy a hacer para el estudio dinámico. Entonces voy a tomar un punto aquí, otro punto aquí y otro punto por aquí. Y voy a pedir hacer un análisis temporal de esos 3 puntos. Si miramos este análisis, este es el resultado. A ver, este es el nodo 10344. ¿Dónde está? Ahí. Entonces, el nodo 10344, el rojo es justamente el desplazamiento que se produce debajo del peso. Esto es muy interesante. Los otros dos, el verde es el que se produce en el medio del tablero y este es en el extremo. Fíjense en los niveles de desplazamiento. ¿Se acuerdan que hace un rato en un nivel estático con ese peso obtuvimos 0,2? Bueno, ahora estamos simulando el caso real, estamos simulando el impacto. Fíjense, 20 milímetros, 22 milímetros de desplazamiento. O sea, al pico máximo estamos llegando casi a 24. Ese es un buen resultado. Pero acá tenemos algo también muy interesante. Miren que para el centro, lo que se está produciendo es una... no tenemos un efecto de bajada. Este efecto de bajada también se lo conoce en inglés como el spring back. Sería como el retorno elástico. En este caso, este desplazamiento que no está retornando, significa que hay deformaciones plásticas, es decir, que quedó dañado el material, que es justamente lo que se vio en el ensayo, esas deformaciones permanentes luego del impacto. Entonces, este es un tipo de resultados muy, muy útil, pero otro específicamente que también me gusta mucho es la parte de las deformaciones plásticas. Miren aquí, estas deformaciones plásticas que se están produciendo justo debajo del impacto son las deformaciones permanentes, es decir, el daño que se produce en el caso real. Entonces, hoy nos estamos pasando un poquito del tiempo, le pido disculpas, pero creo que era necesario tomarse este tiempo para este caso, ¿sí? Para lograr un análisis un poquito más complejo, ya que es lo último que me estaban pidiendo. Entonces, en definitiva, las comparativas que se producen son estas. Observen que la vibración que produce el techo la forma de vibrar, y no solamente la forma, hasta los niveles de desplazamiento, podemos decir que coincide con lo que se registró en el ensayo. Entonces, en este caso lo que tenemos es que tener herramientas flexibles de simulación realmente permite una selección de un mejor diseño y en definitiva va a impactar en el tiempo de desarrollo. Ya nos falta poquito, simplemente es uno de los últimos slides. Hoy en SolidWorks Simulation, esta es la gama de productos en todo lo que es simulación estructural, simulación de máquinas, de todo lo que estamos para hoy aquí. Está dividido en 3 grandes paquetes: SolidWorks Simulation Standard, que es para los que se inician en SolidWorks. Los que se inician en SolidWorks Simulation, o yo diría en el mundo de la simulación, en el mundo de la validación, mejor dicho, ¿no? Ahí realmente con Simulation Standard tienen el estático, un optimizador inicial, fatiga y la parte de movimientos. Después tienen toda la parte del Professional. Hoy nosotros lo que vimos es una partecita de esto, ¿no? Hoy lo que vimos fue, vimos un poco del estático acá. Después en el SolidWorks Professional, SolidWorks Simulation Professional, tenemos básicamente orientado para el validador, para el calculista que ya tiene un tiempo y que le interesa trabajar en una forma un poquito más avanzada. Y lo que vimos de aquí hoy es solamente el módulo de frecuencias, y específicamente hicimos la comparativa para resultados. Pasando por optimización, que lo vimos en un webinar pasado, y diferentes tipos de ensayos. Y finalmente el Simulation Premium, ya para hacer análisis
avanzados. Hoy lo que hicimos en análisis de Simulation Premium, utilizamos el módulo de dinámica no lineal, o sea, quizá usamos diferentes módulos acá en todo lo que es la parte de transiente de dinámica y no lineal. De alguna manera barrimos, obviamente no todos los módulos, pero sí usamos las tres características de SolidWorks Simulation estándar, professional y premium. Bien, entonces el paquete de SolidWorks Simulation hoy tenemos toda la parte de FEA, significa análisis de elementos finitos, de toda la parte de sólidos, CFD, dinámica de fluido computacional para la parte de fluidos, que va a ser nuestro próximo webinar, tenemos que hacer algo ahí. ¿Por qué? Porque la parte de Plastics también ya fue dado un webinar hace muy poquito, es decir, que ya cubrimos estos dos ítems, nos faltaría algún webinar de eso que si ustedes lo consideran, nos pueden escribir y con gusto lo haremos, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones tenemos antes de empezar con las preguntas? Primero, toda la parte de resultados, vimos que la amplia validación va a garantizar los resultados. Si alguien tiene duda de eso, me puede... estoy abierto, hoy vimos solamente para frecuencias, pero podemos ir haciendo cosas bien de mallas y algo más específico. Punto número 2 es herramientas flexibles de simulación para acortar los tiempos de desarrollo. Y por último, y algo, yo digo, bien fundamental, es la integración CAD-CAE.